Se entiende por rostro a la región del cuerpo humano que anatómicamente se encuentra limitada por la parte superior desde la inserción del cabello o sutura frontobiparietal, de manera lateral en la cara anterior de los pabellones auriculares y región lateral del cuello, y por la parte inferior hasta el ángulo de Luis o ángulo esternal en varones y hasta el tercio superior en mujeres. Ya que el término rostro se utiliza tanto en el ámbito médico como jurídico, vamos a concluir de que el rostro no solamente va a ser un concepto médico-legal, sino también un concepto tanto jurídico y estético a su vez. Para analizar una desfiguración grave y permanente desde un punto de vista médico-legal, se debe empezar aclareciendo si el término desfiguración es apropiada e idónea en la calificación de las lesiones que presentan las víctimas tras una agresión. Hay que determinar si la gravedad de la desfiguración la califica el médico legista y si es necesario que el médico legista se pronuncie por el carácter permanente de la desfiguración. Los médicos legistas frecuentemente refieren de que cuentan con algunos problemas con los operadores de la justicia cuando presentan sus conclusiones en un certificado médico legal, específicamente cuando la conducta de causa de estas lesiones buscan ser tipificadas en el supuesto de una desfiguración grave y permanente. Se denomina desfiguración de rostro a la alteración anatómica de alguna región del cuerpo humano, en este caso el rostro propiamente dicho, que comprende la cara y la parte anterior y lateral del cuello. Esa alteración anatómica debe ser visible e influyente en la estética del rostro, tanto en su forma estática o dinámica. No es necesario que la cicatriz sea repugnante o muy grosera, ¿no? Basta con que ésta sea visible y afecte la estética del rostro. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es la edad, el sexo y el oficio en el que se desempeña la persona agraviada. Es decir, ¿no? Que no va a ser el mismo trato de una lesión de una pierna de una modelo con una lesión en la pierna de una persona que no ejerce esta profesión de modelo. En consecuencia, una desfiguración no solo puede ser una deformación, sino también alguna otra cicatriz visible. Con respecto al ámbito médico-legal, este denomina la desfiguración como un término jurídico, por lo que los médicos señalan que para contribuir con la adecuación de la conducta del agresor en el tipo penal, están facultados para pronunciarse respecto a deformación o señal permanente, que dicho sea de paso, también figura taxativamente en el Código Procesal Peruano, artículo 199, inciso 1, para que los peritos se pronuncien si dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el rostro. Teniendo en cuenta que la deformación de rostro es una cicatriz que altera la forma natural del rostro de una forma objetiva, se caracteriza porque es visible a distancia personal, permanente y afecta el equilibrio estético, dañando la armonía, simetría y la función del rostro. A su vez, la deformación debe cumplir con tres criterios básicos, ¿no? La primera, la permanencia durante el tiempo por medios naturales, sin apreciar si es plausible de corrección por medios quirúrgicos. La visibilidad a una distancia prudente. Esto más o menos se fija entre los 40 a 120 centímetros. La alteración del equilibrio estético, es decir, la alteración tanto de la simetría, que puede o no alterarse en una mitad del rostro respecto a la otra mitad. La armonía, que se representa la correspondencia del parte o todo de un lado del rostro con el otro lado. La mímica o función, ¿no? Que alude a algunas cicatrices que impiden realizar mímicas habituales de la víctima antes de la lesión o en su caso altere la función como una parálisis de la mitad del rostro que le van a impedir comer o tomar alimentos de forma normal, ¿no? Con respecto a la marca indeleble de rostro, vamos a llamarlo de esta forma cuando se producen alteraciones de forma llamativa en la armonía o simetría del rostro. Con respecto a ello, se determina que la secuela funcional es la alteración de la función. Las secuelas funcionales en el rostro son muy importantes en las víctimas, debido a que en esta región se encuentran con los 4 sentidos. También encontraremos los músculos de la mímica que hacen posible la gesticulación de las muecas. Cuando se realiza el análisis médico-legal de las lesiones en rostro, la visibilidad de la cicatriz debe evidenciarse a una distancia social entre 60 a 100 centímetros, ¿no? En cuanto a la permanencia, la cicatriz o secuela debe de ser permanente.
no susceptible a cualquier modificación espontánea alguna. La alteración de la simetría se da cuando ambos lados del rostro son desiguales o asimétricos, ¿no? Tal como se observa en el dibujo mostrado. En alteración con la armonía, la cicatriz o secuela provoca alteración de la conveniencia, proporción y correspondencia de parte o de toda la región estructural anatómica del rostro con su similar del lado opuesto, provocando el afeamiento, fealdad o rechazo, ¿no? La alteración de la mímica o función. Si durante la evaluación dinámica se evidencian alteraciones de la mímica o determinada disfunción, las características señaladas pueden ser fácilmente evidenciables en el examen estático, o también puede ser de que no pueda manifestarse en el examen dinámico. Sin embargo, algunas no serán visibles en el examen estático, evidenciándose sus características solamente durante el examen dinámico. Entonces, en la actualidad, la valoración de la deformación de rostros vemos que van a depender principalmente de la permanencia, de la visibilidad y la pérdida del equilibrio estético, correspondiente a la señal permanente no visible a una distancia social, o si la señal permanente es visible a la distancia social, o si hay una deformación completa de rostro. En cuanto a los criterios sobre la gravedad de la deformidad de rostro, estos van a presentar tres tipos de calificaciones. La primera es leve, cuando la cicatriz es visible a una distancia personal de hasta 1 centímetro de longitud o espesor, que produce una alteración de la simetría y armonía, excluyéndose las cicatrices ubicadas en los orificios naturales preorbitales, nasal y peribucal, pabellones auriculares y las transversales del arco supraciliar. La alteración de la función o parálisis facial leve, unilateral, total o parcial. Va a ser moderada cuando la cicatriz es visible a una distancia personal que produce una alteración de la simetría y armonía de 1 a 4 centímetros de longitud o de espesor. La cicatriz de hasta 1 centímetro de longitud que se sitúa transversalmente a los orificios naturales periorbitales, nasal y peribucal, o prominencias naturales visibles como mentón, surcos nasogeniano, surco nasolabial, arcos supraciliares. Las cicatrices típicamente viciosas de hasta 4 centímetros de longitud o espesor, las cuales pueden ser queloides, hiperpigmentadas, hipopigmentadas, retráctiles, estrelladas o radiadas, cual afecta la alteración de la función o una parálisis facial moderada, unilateral, total o parcial. Y va a ser grave con toda aquella cicatriz visible a una distancia personal mayor de 4 centímetros de longitud o espesor, el cual va a producir una alteración de la simetría, armonía o función, ya sea una parálisis facial leve o moderada. Cuando la cicatriz es mayor a 1 centímetro de longitud y se sitúa transversalmente a los orificios naturales periorbitales, nasal y peribucal, o prominencias naturales visibles como el mentón, el surco nasogeniano, los surcos nasolabial, arcos supraciliares. Las cicatrices típicamente viciosas mayores de longitud o espesor, ¿no? Como son los queloides, las hiperpigmentadas, hipopigmentadas, retráctiles, estrelladas, radiadas, y las cicatrices de hasta 1 centímetro que producen retracción o parálisis facial moderada bilateral, ¿no? Ya sea parcial o total, o una parálisis facial severa, unilateral o bilateral, cuando se produce una alteración de la función o parálisis facial grave, unilateral, total o parcial. En la siguiente imagen podemos apreciar los diferentes tipos de lesiones, ¿no? Ya sea por punción, un corte, por una abrasión, lineal, un colgajo, mutilantes, irregulares, en zigzag y rosadura.